días, agradezco la invitación y solo quiero hacer una reflexión. Qué feo es subirte a dar una charla después de que alguien dio una tan buena charla, pero voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Durante los siguientes minutos voy a compartir con ustedes acerca de SEMA oral. Y van a decir, bueno, ¿qué SEMA oral? En 2024, en el mundo de cardio, diabetes y obesidad, la clase terapéutica más relevante, no estoy diciendo el fármaco, pero la clase terapéutica más relevante son los GLP-1, ¿no? Si tú estás en este contexto de ver personas adultas, y quiero decirles que yo como residente de medicina interna que fui, muchas veces me preguntaba, bueno, ¿qué es ser internista, no? Descubrí dos cosas. Ser internista no es ser especialista. La medicina interna no es una especialidad, es una manera de pensamiento. Es solo mi opinión, pueden estar de acuerdo conmigo o no. Y lo segundo es que ser internista implica reconocer cuáles son los padecimientos más frecuentes en los adultos que tú ves y ser oportuno en el tratamiento y en el diagnóstico. De tal manera que hoy por hoy la mayoría de ustedes y yo nos vamos a morir del corazón. Independientemente de cómo vivas y de lo que hagas, la mayoría de ustedes y yo nos vamos a morir del corazón. Incluso las personas que viven con cáncer y vencen al cáncer morirán por desenlaces cardiovasculares. Entonces, miren, a pesar de la disponibilidad de numerosos tratamientos, la diabetes sigue siendo un reto. Cuando yo era internista, o residente de medicina interna más bien, el tratamiento hipoglucemiante era muy fácil, ¿no? Tenías la chiquita y la grandota, que era metformina y glibenclamida, y la insulina, y ahí se acababa, ¿no? Y en mis tiempos pues nació la carbosa, que te daba diarrea y flatulencias, entonces no la usabas. Pero creo que están de acuerdo conmigo en que independientemente de la puerta de entrada al hospital, si esa puerta fue cirugía, gineco, ortopedia, por Dios Señor, ¿no? Cirugía, todas las personas con diabetes terminarán a cargo de los internistas en un hospital típico, porque está bien, ¿no? Y porque la mayoría de estas personas, independientemente de la puerta que hayan tomado para entrar al hospital, entrarán por una complicación o complicándose por diabetes. La diabetes se mantiene como la 9ª causa de muerte a nivel global. 54% de las personas con diabetes tiene de hecho complicaciones microvasculares, 1 de cada 3 tienen complicaciones macrovasculares y 1 de cada 4 tienen nefropatía. Justo ahora que iba aterrizando me voy enterando que uno de mis pacientes, que ayer entró con una excelente valoración preparatoria a cargo mío, donde dije que no se iba a infartar, pues amaneció con lesión renal aguda, lo cual es obvio que iba a suceder por la historia que él tiene, y entre otras porque tiene diabetes. Pero esto es un hecho. La mayoría de las personas que habitan nuestros hospitales en este tiempo viven con diabetes o con la amenaza de tenerlos. De las primeras cosas que hice recién egresado fue dirigir una tesis de un amigo mío, que en ese tiempo era mi residente, y el objetivo de esa tesis era reconocer las características de las personas que llegaban al Instituto Nacional de Cardiología con un infarto agudo y habían sido tratados con una intervención percutánea primaria. Y cuando estaba viendo el concentrado de datos, vi que la hemoglobina glucosilada promedio era de 6.9, y dije, somos muy buenos, ¿no? Porque como soy cardio pensé que era muy bueno. Ustedes saben que los cardios tenemos una autoestima un poco desproporcionada. Y dije, nuestras personas con diabetes son las mejores personas controladas. Y me dijo, no, doctor, esos son los que no tienen diabetes. Dije, ¿cómo? Dijo, sí, doctor. El promedio de hemoglobina glucosilada en la Ciudad de México, en una persona que llega con un infarto agudo del miocardio al Instituto Nacional de Cardiología es 6.9%. O sea, todos tienen diabetes, para efectos prácticos. 70 personas tuvieron que esperar a su primer infarto para darse cuenta que tenían diabetes. Y a partir de ahí los empezamos a tratar un poco mejor. Esto es relevante porque la prevalencia de diabetes está aumentando en todo el mundo. Y quiero refrendar lo que escuché en la excelente plática previa. Sí es verdad, la clínica sigue y seguirá siendo la madre de todas nuestras buenas decisiones. Pero la clínica no tiene tanto que ver en este contexto cardiovascular actual con los signos y síntomas como con el contexto, porque la mayoría de las enfermedades cardiovasculares te van a dar síntomas cuando estás en una etapa avanzada de la enfermedad.
Recién en mis primeros meses como residente de cardiología en el instituto, llegó al consultorio uno de mis maestros, ¿no? Ya saben, hombre mayor, canoso, una bata, ¿no? En el Instituto Nacional de Cardiología, a diferencia del de nutrición, no estás autorizado a usar bata hasta que te gradúas, entonces usas un saquito, ¿no? Que apodábamos el saquito taquero, porque no éramos dignos de usar la misma bata que nuestros mayores. Y yo estaba abordando a una mujer con síncope, tenía un soplo aórtico, evidentemente era estenosis, y mi maestro llegó, le tocó el cuello, lo escuchó y dijo, claramente tiene un gradiente pico a pico arriba de 50 milímetros de mercurio. Y sí era cierto. Y yo dije, Dios, he llegado al cielo, ¿no? Indigno soy de esta sabiduría. Pasó un año y estaba estudiando y pensé, obviamente, si eres mujer, tienes un soplo aórtico y llegaste al Instituto Nacional de Cardiología por un síncope, evidentemente tienes estenosis aórtica grave. O sea, no se necesita ser muy inteligente para darte cuenta que si has superado todas las puertas que el sistema de salud te tenía cerradas para llegar aquí, pues tienes estenosis aórtica grave. El chiste hubiera sido que la persona que vio por primera vez a esta paciente 20 o 30 años antes hubiera dicho, sabes, esta mujer tiene un contexto de riesgo de hipercolesterolemia familiar, toda su familia se muere antes de los 55 años por enfermedad coronaria o estenosis aórtica, evidentemente tienen un contexto de riesgo cardiometabólico alto. La clínica no se trata solamente de los signos y síntomas que en cardio se presentan tardíamente y puedes hacer muchas cosas. Pero en general las enfermedades cardiovasculares no te dan muchos signos ni muchos síntomas en las etapas iniciales. Y esto es relevante porque diabetes en este mundo implica ser un paciente con bastantes comorbilidades. Recientemente se acaba de publicar un artículo que es un posicionamiento sobre diabetes y corazón y dice el tema de diabetes y corazón es que nunca es solo diabetes, es hipertensión y enfermedad renal crónica. Hoy por hoy, vivir con diabetes implica ser alguien con hipertensión. El promedio de presión arterial en una persona con diabetes en la Ciudad de México es alrededor de 135/82. Es decir, todas las personas en esa corte de pacientes en prevención primaria, de hecho ya tenían criterios para ser considerados hipertensos. Incluso con las guías liberadas recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología, en donde se reconoce que 120 a 129 es elevada, con la ambigüedad que ustedes me acepten, pero arriba de 130 en un mapa, en tu casa, eres hipertenso. Sin lugar a dudas, sin vuelta para atrás. No es bata blanca, ¿no? Vives con presiones reiteradas arriba de 130, eres hipertenso. Y como tal debe ser tratado. Estas personas tienen como centro la hiperglucemia. Personalmente, aunque soy cardiólogo, creo que la hiperglucemia sigue siendo el centro del diagnóstico y quizá de las prioridades en el abordaje, ¿no? Y el hecho es que a pesar de todas las cosas buenas que han sucedido en cardiodiabetes en este mundo, los objetivos siguen siendo difíciles de alcanzar. Y podrías ponerte en dos extremos, ¿no? Podría ser sumamente lábil, o sumamente laxo, o podría ser sumamente tajante. Pero si consideras que vivir con diabetes y riesgo cardiovascular alto implica que debes cuidar de los lípidos, de la presión, de la glucosa, no fumar, que te da gastritis, de pronto es difícil que conviertas cada una de tus metas terapéuticas en un fármaco, en una intervención, y de pronto cuando ya le diste la vuelta a la receta y estás escribiendo en la parte posterior de tu receta, te das cuenta que quizá hay demasiados fármacos ahí. Por lo tanto, cada vez más tratamos de encontrar clases terapéuticas que en una sola tableta o en una sola presentación nos permitan contribuir al cumplimiento de metas. Estas son las metas que cualquier persona sana o cualquier persona en un buen control de diabetes debería tener. Hemoglobina glucosidad de menos de 7, personalmente creo que debería ser menos de 6,5, como varias sociedades lo han apoyado, pero creo que mucho dependerá de cuáles son tus recursos para mantener este control glucémico y cuál es tu condición. Es bastante absurdo que tú estés tratando de llevar a alguien
de 85 años con enfermedad renal crónica a un control glucémico estricto. Eso es absurdo, eso ya ni siquiera tiene sentido, ¿no? O cuando tienen pacientes internados en medicina interna o en cirugía y les estás dando captopril igual porque tienen 160, 70 de presión, o sea, eso también es absurdo, ¿no? El control estricto de cifras de presión arterial intrahospitalaria no tiene sentido y se asocia a más morbilidad. Pero cuando estás afuera del hospital sí tiene sentido y tiene sentido ser muy estricto. Estos son las metas de presión arterial, triglicéridos, colesterol LDL. Me indigna que hay más personas en este mundo asustadas por triglicéridos de 400 que por LDL de 115 en personas con diabetes. Si quieren preguntarse por qué todavía hay tanta enfermedad coronaria en personas con diabetes, entre otras es porque los criterios para jerarquizar los objetivos en lípidos pues podrían no ser tan claros, ¿no? Los triglicéridos elevados no son buenos, pero definitivamente como objetivo terapéutico tú deberías estar enfocado a ApoB, ¿no? O LDL, que es lo que alcanzamos a ver. Estos son los principales factores de riesgo cardiovascular que ustedes y yo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que se van redefiniendo. Voy a hacer una tercera alusión a la excelente charla que acabamos de escuchar de cefaleas. Una de las maneras en las que yo logro ocasionalmente que las personas dejen de asociar con cefalea con hipertensión es diciéndoles: mire señora o señor, si usted se hubiera aparecido aquí hace 50 años, para empezar no hubiera encontrado hospital, porque mi hospital tiene 40 años, y la otra es que nadie hubiera pensado que con su 150-80 de presión usted tuviera una cefalea asociada a hipertensión, porque hace 50 años hipertensión se diagnosticaba con más de 160. Todavía en los 90 un control óptimo de hipertensión se consideraba menos de 160. Afortunadamente ya no. Pero el hecho es que los factores de riesgo cardiovascular se van redefiniendo hacia niveles cada vez más estrictos en personas diagnosticadas cada vez más temprano, porque el diagnóstico oportuno de riesgo cardiovascular ha dejado de ser una explicación para convertirse en una oportunidad, y les voy a compartir por qué creo eso. En el pasado, cuando tú llegabas ciego o te iban a amputar o tenías un infarto, te decían: doctor, ¿por qué me sucedió? ¿No? Porque ante la falta de una solución, ocasionalmente te es suficiente una explicación. Dicen: bueno, porque tiene diabetes, ¿no? La diabetes era la explicación a todas aquellas cosas que te habían pasado. Pero actualmente, un diagnóstico oportuno es la oportunidad, valga la redundancia, para que no pierdas nada. Entonces, cuando llegan los pacientes conmigo, sobre todo jóvenes, ¿no? Para mí alguien de menos de 40 años ya es joven, ¿sabes? Sí tienes hipertensión, pero el que te esté diagnosticando con hipertensión en este momento es tu oportunidad para que no repitas la historia que has visto en tus papás, tus tíos, tus abuelitos. El diagnóstico oportuno y el abordaje oportuno de riesgo cardiovascular es la mejor oportunidad que tienes para que tu vida sea diferente. Hay factores de riesgo no modificables. La edad no es un factor de riesgo que puedas modificar. Aquí hay residentes de medicina interna, ¿no? Hay muchas cosas divertidas en medicina interna. Una de ellas es que la edad es el principal factor predictor de mortalidad. Es bastante absurdo, ¿no? O sea, si tienes 80 años estás más cerca de morir que si tienes 20 años. Pero eso es una verdad de perogrullo, como dijo el doctor. Pero si ustedes lo observan, no hay score de mortalidad que no considere edad, porque a mayor edad siempre vas a tener mayor riesgo de mortalidad, y a mayor edad probablemente la búsqueda de tus objetivos terapéuticos deba reconsiderarse. El género, perdón, pero eso no es modificable, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista cardiológico, pues si eres mujer tienes una menor transitosis en la etapa premenopáusica. Si eres un hombre tendrás una mayor transitosis desde los 40 años, entonces tendrás un peor metabolismo de lípidos, y eso así va a ser siempre, ¿no? Factores genéticos, etnia y raza son cosas que tú no puedes modificar. Puedes usar a tu favor o en contra, puedes negociar con ellos, puedes usarlos como lugar de encuentro para discutir y conversar. Y los factores de riesgo modificables, que son todos estos: diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, tabaquismo. ¿Saben? Obesidad se reconoció como un factor de riesgo cardiovascular incluso antes que diabetes.
Si leen uno de los primeros consensos de riesgo cardiovascular que se publicó en el 52 del estudio de Framingham, se consideraba obesidad como factor de riesgo, pero no se consideraba diabetes. Hay muchas cosas al respecto, pero obesidad es un factor de riesgo. El tema es que obesidad no es un factor de riesgo a corto plazo. Una de las razones por las que he dejado de usar la mortalidad como argumento para que mis pacientes se porten bien es que la verdad es que no se van a morir. La gente casi no se muere. Si hay residentes aquí, van a tener tarde o temprano la tentación de hacer una tesis en la que quieran correlacionar lo que sea con mortalidad. Y saben, van a fracasar, porque mortalidad no es un desenlace común. Tan no es común que no hay un estudio fase 3 decente que tome mortalidad como desenlace primario, porque en general la gente casi no se muere. Pero el tema es que obesidad sí es un factor de riesgo asociado a mortalidad, pero en el mediano y largo plazo, pero sí es un factor de riesgo asociado a morbilidad en el mediano plazo. Las personas con obesidad van a vivir menos tiempo, no mucho menos, pero van a vivir peor. Entre los 50 y los 60 años van a usar más AINES, van a tener más riesgo de diabetes, van a dejar de tener una vida sexual plena, van a dejar de viajar, van a tener más temas de incontinencia urinaria, van a tener más temas de infección, todas las cosas que a ustedes y a mí nos importan. Es bastante alentador para mí cuando una persona en mi consultorio, después de algunos meses de tratamiento, me pregunta, oiga doctor, ¿puedo viajar? Y me da mucho gusto, porque quiere decir que ya no tiene miedo de alejarse de un baño, que ya no tiene miedo de alejarse del hospital, o alejarse de mi consultorio, o alejarse de su casa, y se siente lo suficientemente bien como para salir a navegar el mundo, ¿no? Este es el estudio Steno. El estudio Steno demostró que si tú aplicas una estrategia de control integral de factores de riesgo cardiovascular, vas a tener una buena vida. Y esto no tuvo que ver con ningún fármaco, esto solo tuvo que ver con los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, y recientemente en 2023 se publicó este esquema que van a ver una y otra vez. Por favor, obsérvenlo bien, porque este es el paradigma actual de riesgo cardiometabólico e implica reconocer que todos empezamos sanos casi en esta vida, ¿no? Podría ser muy quisquilloso decir, bueno, sí, pero si tu mamá tuvo diabetes gestacional, tus centros de recompensa en el cerebro se moldearon de manera diferente, si tuviste bajo peso al nacer, todo eso está bien, ¿sí? La salud cardiovascular empieza cuando eres feto, eso es un hecho. Pero en la mayoría de los casos vamos a nacer sanos y vamos a tener un momento en el que hay una transición hacia una adiposidad tóxica o no bien llevada que nos va a llevar a un nuevo contexto de anormalidades laboratoriales que no necesariamente clínicas en el sentido tradicional, que se van a transformar en las enfermedades que reconocemos como enfermedades cardiovasculares. De ahí que muchas personas siguen pensando que los cardiólogos vivimos todos los días debatiéndonos entre la vida y la muerte, porque la cardiología tradicionalmente se reconoce como los infartos, el edema agudo de pulmón, la muerte súbita, los paros y las arritmias, y sí es verdad, en hospitales de concentración, pero en el día con día, si tú lo haces bien, no vas a llegar a esto. Cuando hablamos de los mecanismos fisiopatológicos en diabetes 2, estos son, no voy a ser redundante en ello, pero observen cómo hay un desbalance entre secreción, resistencia y adaptación a la insulina, una regulación del apetito, ¿no? No puedes abstraerte de la manera en la que comes. Comer no es algo psicológico. La manera en la que tenemos deseos, la manera en que tenemos preferencia por ciertos alimentos o sabores es ciertamente cultural, pero también está determinada por nuestros por contextos fisiopatológicos sanos o no sanos. Y estos son los efectos sobre el sistema cardiovascular de los agonistas de receptor GLP-1. Los agonistas de receptor GLP-1 corresponden a fármacos que actúan sobre la vía de las incretinas, y la vía de las incretinas es fabulosa porque te ayuda a liberar a las personas de hipoglucemia. En el pasado, cuando tú usabas hipoglucemiantes verdaderos como sulfonilureas, tú te tomabas la sulfonilurea y activabas un disparo de insulina, y ese disparo de insulina no le importaba si tú habías comido o no habías comido. Solo iba a disparar insulina, entonces tenías que comer. En la vía de las incretinas hay un aumento en la secreción de insulina, pero solo en respuesta a un aumento de glucosa luminal. Es decir, te tomas tu incretina, ¿no? En este caso un agonista de receptor GLP-1,
y vas a tener un aumento en la secreción de insulina solamente cuando haya llegado un aumento de glucosa al intestino. Y esto es relevante porque quiere decir que no vas a tener hipoglucemia si no estás usando insulina o un hipoglucemiante verdadero, y es por ello que hoy por hoy los agonistas del receptor GLP-1 están en el centro del abordaje de riesgo cardiometabólico. El tema es que todos eran inyectables. Hasta recientemente todos eran inyectables. Los únicos que han demostrado reducción sobre muerte cardiovascular pues son en los primeros estudios de liraglutide. Después que demostraron reducción de riesgo cardiovascular fue semaglutide y dulaglutide, y a la fecha solamente semaglutide ha mostrado efectos de reducción de riesgo cardiovascular, riesgo cardiorrenal, falla cardíaca, tanto en personas con diabetes como sin diabetes, porque todos ellos tienen como entrada común a este contexto de mayor riesgo la obesidad. El reto era convertir estos fármacos que son inyectables en una opción oral, y esto va mucho más allá de la comodidad. Tener un fármaco oral implica mayor capacidad para que las personas los trasladen, implica un menor costo, porque no necesitas un dispositivo especial, implica que es más fácil de distribuir a lo largo de zonas en las que quizá no es tan fácil llegar, ¿no? Y esto era un reto porque los péptidos tienen una vida corta, se consumen rápidamente y tiene una biodisponibilidad oral muy baja. Entonces la innovación con semaglutide oral, asumiendo que semaglutide es hasta la fecha, no sé qué opina mi compañero de mesa, doctor Certuche, es el agonista del receptor GLP-1 de referencia en este momento, ¿no? Recientemente se han publicado las guías en el Congreso Europeo de Cardiología y en este momento, en este mundo, el semaglutide es el agonista del receptor GLP-1 de referencia. Es un nuevo comprimido para el tratamiento de diabetes tipo 2, no está aprobado para personas sin diabetes tipo 2 y es el primero y hasta la fecha único de administración oral. Estas son las características del desarrollo, y el que esté en combinación con este componente hace que sea absorbible desde un punto de vista oral en el estómago, ¿no? Entonces es un fármaco que se absorbe en el estómago y no sé, residentes, hay aquí bastantes, espero, se hayan preguntado cómo se consolida un fármaco, cómo un fármaco llega a consolidarse como el estándar de referencia, y veo personas de mi generación aquí, entonces seguramente el concepto de las gemas del infinito, las esferas de dragón, Mario Bros, serán para ustedes algo familiar. Entonces, en la primera fase de desarrollo de un fármaco, primero tienes que probar que funcionas para lo que dices que funcionas. En Pioneer 1 se demostró que semaglutide oral tenía un desempeño eficaz en el control de glucosa y reducción de peso. Y voy a hacer mucho énfasis en reducción de peso, porque no puedes decir todos los días que la obesidad es uno de los principales determinantes de resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina es uno de los principales determinantes, quizá el más importante, en progresión a diabetes tipo 2, y que cuando veas a los pacientes en el consultorio no hagas nada por el peso. Si tienes una lista de 5 fármacos en la receta del paciente que tienes enfrente, has pasado 1 hora o 30 minutos hablando de reducción de riesgo cardiovascular y no hiciste nada proactivamente para reducir obesidad, esa consulta bien intencionada quedó incompleta. Porque entonces no estás haciendo todo lo que está a tu alcance para reducir la progresión de la enfermedad. En los estudios siguientes, los de la serie Pioneer, semaglutide oral tuvo que enfrentar a los referentes del tratamiento en diabetes. Pioneer 2 se enfrentó con empagliflozina, ¿no?, para demostrar que su desempeño era al menos no inferior o quizás superior respecto al control glucémico y peso. Pioneer 4 se enfrentó contra un inyectable, que es liraglutide, para demostrar que tenía unos efectos bastante consistentes en cuanto a reducción de peso y control glucémico. Pioneer 5 fue en personas con insuficiencia renal moderada, ¿no? Y así fueron los estudios Pioneer, de los cuales no voy a ser repetitivo. Entonces, primeros conceptos claves. Semaglutide oral es superior en control de peso y control glucémico a ISGLT2 e IDPP4. ¿Quiere decir que lo sustituye? No sustituye a los ISGLT2, deberían usarse en complemento, pero a reserva de lo que mis compañeros de mesa opinen, cuando tú estás tratando personas con sobrepeso, obesidad, en un contexto de riesgo cardiovascular, y tu meta es un buen control glucémico con una reducción de riesgo cardiovascular y peso,
GLP-1 van primero que ISGLT2. Idealmente deberían estar combinados, pero en temporalidad primero iría un agonista receptor GLP-1, porque los agonistas de receptor GLP-1 en todo este contexto de resistencia a la insulina, síndrome cardiometabólico, responden bastante bien a la fisiopatología. Este es un foro médico de alto nivel, entonces yo creo que son clases que se complementan, pero evidentemente en un contexto en el que todavía los costos son un tema, probablemente no puedas hacerlo en todos al mismo tiempo, pero creo que en este contexto de búsqueda de control glucémico y reducción de peso, los agonistas del receptor GLP-1 tienen un mucho mejor desempeño respecto de los ISGLT2. Los ISGLT2 podrán tener un desempeño tan bueno o quizá mejor en contextos como falla cardíaca, enfermedad renal crónica, aunque Flow se acaba de publicar. Pero bueno, en cuanto a control glucémico y control de peso, sema oral es superior a los IDPP4. De hecho, no deberías combinar nunca un agonista receptor GLP-1 con IDPP4 porque es una vía común y son superiores a los ISGLT2, como lo pueden observar aquí, en cambios de hemoglobina glucosilada como parámetro de control glucémico y reducción de peso. Pioneer 6 es para mí como cardiólogo el estudio más relevante porque la mayoría de las personas con diabetes van a morir del corazón independiente de su control glucémico. Hay una verdad de perogrullo, me gustó esa frase, y es: todas las personas con hipertensión van a morir hipotensas. No sé si se han puesto a pensar en eso tan absurdo, porque todos vamos a morir chocados, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las personas que mueren por diabetes mueren por enfermedad cardiorrenal, en un contexto en el que difícilmente vas a encontrar grandes descontroles hiperglucémicos. Incluso en etapas avanzadas de enfermedad cardiorrenal, probablemente estés más preocupado por las hipoglucemias que por las hiperglucemias, de manera tal que en etapas avanzadas, por ejemplo en personas frágiles, menos de 180 de glucosa capilar está bien, en personas muy frágiles la hemoglobina glucosilada ni siquiera tendrá mucho sentido, y en contextos de riesgo hospitalario mayores, pues también te vuelves más laxo. Entonces, no es que no importe, sí importa mucho para que no llegues al tema de enfermedad cardiorrenal, pero el hecho es que el control glucémico como estrategia única no es suficiente para reducir todo este enjambre de comorbilidades cardiovasculares. Pioneer 6 es un estudio que se diseñó para evaluar cuál era el impacto de semaglutide oral sobre reducción de riesgo cardiovascular. Y esto es relevante porque hoy por hoy, ¿cuáles son las primeras preguntas que yo me haría para escoger un fármaco para control de diabetes? La primera pregunta es: ¿sirve para controlar la diabetes? Es decir, ¿me da un buen control glucémico? Sí. Segundo punto: ¿cuál es el impacto de este fármaco sobre el peso que va a tener mi paciente? ¿Lo va a dejar neutro? Me gusta un poquito. ¿Lo va a subir? No me gusta nada, ¿no? No voy a seguir usando sus fonidurías, no voy a basar mi esquema en insulina de manera rutinaria. ¿Va a reducir peso? Me gusta mucho. Check. Tercera pregunta: ¿cuál es el impacto de este fármaco sobre riesgo cardiovascular y renal? ¿Va a hacer que esta persona no repita la historia que vio en su familia? ¿Va a hacer que esta persona tenga un menor riesgo de ir a hemodiálisis? ¿Va a tener un mejor beneficio en cuanto a disminución de riesgo cardiovascular? Y quizás las más importantes en este contexto: este fármaco que yo voy a usar va a hacer que el control de lípidos y el control de presión arterial, que son una meta en el contexto de personas con diabetes, sea mejor. Entonces, Pioneer 6 demostró que adicionar semaglutide oral a una estrategia integral de control de riesgo cardiovascular y renal en personas con diabetes tipo 2 era eficaz. Esta es la separación de curvas. Pueden observar cómo desde los primeros días y semanas el control glucémico que alcanzabas con semaglutide oral era superior. Y esto es relevante porque recuerden que las personas con diabetes, por lo menos al principio, no sienten nada, ¿no? Esas personas no tienen muy claro si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, y uno de sus principales argumentos para dejar el tratamiento es: doctor, es que yo no siento nada, ¿no? La verdad es que me sentía bien. Pero ellos saben que en los laboratorios de control está una de las verdades, y el que tú encuentres una reducción de hemoglobina glucosilada desde el principio refuerza el apego y refuerza la idea de que lo estás haciendo bien. Y quizá más que la hemoglobina glucosilada como parámetro para demostrar que lo estás haciendo bien es la reducción de peso corporal. Porque en este país, en un estudio publicado en el Foro Norte de Investigación,
yo era residente todavía, se demostró que arriba de 4 kilos de pérdida de peso anual, tu riesgo cardiovascular disminuye hasta un 15%. Y esto es relevante porque entonces estás hablando de empezar a desescalar fármacos para la presión arterial. Uno de los principales determinantes de hipertensión arterial de difícil control es apnea obstructiva del sueño. Y en apnea obstructiva del sueño, uno de tus principales determinantes es sobrepeso y obesidad. Respecto a función renal, semaglutide es nefroprotector. Esto es un hecho, no voy a redundar mucho al respecto. Reduce el deterioro de la tasa de filtrado y recuerden que la tasa de filtrado es un parámetro de función, no de lesión, y la relación albuminuria-creatinuria es un parámetro de lesión. Si tú quieres saber qué tan mal están las cosas en cuanto a renal, deberías hacer una relación albuminuria-creatinuria, porque si te esperas a que la tasa de filtrado disminuya, probablemente ya estás en una etapa avanzada de daño. En cuanto al diseño del estudio FLOW es un estudio para demostrar el impacto de semaglutide sobre desenlaces renales primarios. La reducción fue enorme, ¿no? Estas eran las características iniciales del diseño. Y quiero hablar al respecto de semaglutide oral. Cuando tú usas semaglutide oral, debes reconocer que los agonistas del receptor GLP-1 ayudan a que tengas un mejor control de lípidos. Una persona con diabetes que tiene más de 100 de LDL está mal controlada. La meta debería ser más hacia los 70 que a los 100, porque entre 70 y 100 la progresión de enfermedad coronaria queda a tablas. Por debajo de 70 de LDL empieza a haber reducción de enfermedad coronaria y reducción del volumen de placa. Arriba de 100 va a haber progresión. El tema no es que solo sea en el corazón, sino es en el cerebro. Y personalmente, aunque soy solo cardiólogo, quiero decir que me dan mucho más miedo los CVCs que los infartos. Conozco a miles de personas que han regresado de un infarto agudo del miocardio. No conozco a más de 10 que hayan regresado de un EBC. Y eso es relevante porque ustedes tampoco. Y uno de los hechos es que no hay estudio de semaglutide que no haya demostrado una reducción consistente en el riesgo de enfermedad vascular cerebral. Y esto es bastante relevante porque es una tragedia que llegues a los 80 años, lo hayas hecho bien, hayas llegado caminando y que entre los 70 y los 80 años o incluso antes tengas un infarto cerebral y no te mueras, pero tu vida no quede muy bien. Es bastante trágico. En cuanto a control de presión arterial, el inicio oportuno de semaglutide oral ha demostrado ser un coadyuvante para alcanzar las metas de presión arterial y también para disminuir los marcadores de inflamación. Miren, hace muchos años decíamos que todo lo que es bueno para el corazón es vasodilatador, ¿no? Hablamos de la disfunción endotelial hasta el cansancio. Hoy quiero decirles, eso no es invento mío, que todas las cosas que son buenas para el corazón son antiinflamatorias. Porque todas las estrategias de reducción de riesgo cardiovascular que funcionan tienen un impacto sobre IL-6 y sobre proteína C reactiva. Esa es una de las bases por las cuales las estatinas siguen siendo el referente en control de lípidos. De manera tal que actualmente cuando hablas de diabetes y hablas de enfermedad renal crónica, porque recuerden que en este país todas las personas con diabetes van a morir del corazón, pero antes de morir del corazón van a tener una gran progresión de enfermedad renal crónica, son estos. Usos prácticos y titulación, ya para acabar. El inicio es con 3 miligramos durante un mes, porque debe haber una fase de adaptación. Los agonistas del receptor GLP-1 son fármacos que ayudan a controlar el peso, son fármacos que ayudan al control glucémico, pero son fármacos que disminuyen el vaciamiento gástrico. El enlentecimiento del vaciamiento gástrico no es un efecto adverso de los agonistas del receptor GLP-1, es una de las maneras en las que actúan. Y si cuando tú empiezas estos fármacos no tienes unos minutos para charlar sobre cómo estos fármacos van a cambiar la manera en la que las personas se relacionan con la comida, pues vas a tener un fracaso estrepitoso. Porque conozco a cientos de parejas que están bien con vivir sin relaciones sexuales, pero no conozco a una sola que esté bien si no come con su pareja. Y eso es una verdad. Tú sabes que las cosas van bien, tú sabes que tu pareja es estable cuando los dos están empezando a engordar juntos, ¿no? La verdad. O sea, yo soy flaco, pero mi vida es buena, más o menos. Cuando tú vas a tu pase de visita, le preguntas a la familia, oiga, ¿cómo está su paciente? Bien, doctor, ya comió. Oiga, ¿cómo está? Mal, no ha comido. Entonces, si de pronto tú le das a alguien un fármaco que te quita el hambre, pues eres malo, ¿no?
Pero la verdad es que si les das un agonista receptor GLP-1, la manera en la que comen y la manera en que tienen hambre se va a regular porque así funcionan. Y para que funcione no solamente los tienes que indicar, los tienes que explicar y te los tienes que tomar y tienes que estar varios meses con ellos. Entonces, la transición de 3 a 7 miligramos es el momento en donde vas a tener efectos adversos o efectos indeseables en los que las personas deben readaptar la manera en la que comen y readaptar la manera en la que se sirven. Por ejemplo, una de las maneras en las que se toleran mejor es decir, por favor, sírvase la mitad de la porción que habitualmente se sirve, por favor, identifique si en el pasado ha tenido enfermedad acidopéptica, hay muchas cosas. Y después llegas a los 14 miligramos. No es obligado que hagas la transición de los 7 a los 14 en un mes, porque este esquema es un esquema que se observó en los estudios de investigación. Pero yo no lo hago, yo no puedo ver a todos mis pacientes con diabetes tipo 2 cada mes. Entonces, ¿qué me queda claro cuando empiezo sema oral? Que debería hacer la transición de 3 a 7 en al menos un mes, idealmente un mes. Que entre 3 y 7 voy a ver la mayor cantidad de efectos indeseables y que después voy a pasar a 7. Idealmente debería estar en 7 al menos un mes, pero hay personas que se podrían quedar más días o más semanas o incluso más meses en 7, ¿no? Cuando semaglutide oral entre a sector salud, evidentemente va a haber personas que estén bastantes semanas en 7 y después vas a pasar a 14, pero debes saber que la mayor parte de los efectos adversos son entre 3 y 7, no entre 7 y 14. ¿Y por qué 14? Porque casi todas las cosas buenas que han pasado con Ozempic o con semaglutide inyectable, que es como hasta ahora el que tiene la mayor evidencia, han pasado entre 0.5 y 1 miligramos. Y aunque no haya una equivalencia precisa, 14 miligramos es la dosis oral en la que más se aproxima al miligramo de semaglutide inyectable. Entonces, para que tú puedas decirle a las personas que todas las cosas buenas que han visto en Flow, Select, Step, Sustain van a suceder, pues deberías llegar a la dosis meta, ¿no? Hay estrategias adicionales para mitigar los eventos adversos. Estos son estos. Una de las preguntas típicas es uso de levotiroxina. ¿Qué va primero? Primero va sema oral y después levotiroxina porque aumenta la absorción de levotiroxina. Entonces va en ese orden. Estas son las instrucciones de dosificación. Es en la mañana, en ayuno, con 120 mililitros de agua y esperar 30 minutos antes de comer o beber o tomar cualquier otro medicamento y después puedes comer normalmente, ¿no? Estos son usos prácticos de semaglutide oral. Todavía bastantes de nosotros venimos de un paradigma farmacológico en los que eras un agonista o un antagonista, ¿no? Básicamente o potenciabas un efecto, inhibías un efecto o tirabas a matar, ¿no? Eso era la farma en la antigüedad. Potenciabas un efecto, eras un agonista, disminuías un efecto, eras un antagonista o matabas a un microbio. Eso era la farma. Bueno, en esta era reciente hay una gran cantidad de fármacos que no funcionan así. Los agonistas del receptor GLP-1 son péptidos, se degradan, por lo tanto no dependen de función hepática o función renal para ser eliminados, no te van a intoxicar, son seguros en etapas avanzadas de daño cardiorrenal, por lo tanto son seguros en pacientes geriátricos, pero es válido decir que en este grupo de personas probablemente encuentres polifarmacia o encuentres otras condiciones que hagan que la tolerancia no sea tan fácil y debes hablar de ello. Pero si consideras que en este grupo de pacientes se concentra la mayor cantidad de personas que tienen riesgo de un infarto cerebral, pues en este grupo de personas encontrarás un mayor beneficio y una mayor justificación para usarlos. En pacientes con enfermedades del tracto gastrointestinal superior deberías tener unos poquitos minutos más para identificar cuál ha sido la historia, porque la mayoría de las personas no identifican la enfermedad acidopéptica como una enfermedad y quiero compartirles mi experiencia en el consultorio. Oiga, ¿usted está enfermo de algo? No. ¿Toma algún medicamento? Omeprazol. ¿Y por qué lo toma? Porque tengo gastritis. ¿Pero está enfermo? No. Solo si como. ¿Y cuántos todos los días come, señor? ¿No? Por favor. Entonces, se oye un poco tonto. Pero hay una gran cantidad de personas en este país, y podría jurar en este auditorio, que toman omeprazol de manera regular o irregular porque tenemos enfermedad acidopéptica. Identificar de manera oportuna a estas personas que vivimos con trastorno funcional digestivo, enfermedad acidopéptica, reflujo, te hicieron una funduplicatura, va a ayudar a que tengas menos efectos adversos. Y la verdad es que aunque los efectos adversos vengan,
Si los anticipas, si los explicas, vas a tener un mejor desempeño. En resumen, el uso oportuno de semaglutide oral implica un desempeño superior en control glucémico y reducción de peso, implica que tú contribuyes al control holístico de riesgo cardiovascular porque mejoras las cifras de control de presión arterial, mejoras las cifras de lípidos y proporciona una excelente opción de tratamiento a largo plazo. Personalmente creo que así como se ha refrendado tanto en falla cardíaca como enfermedad renal y en diabetes con muy alto riesgo cardiovascular, actualmente los GLP-1 representan la primera línea junto con los ISGLT2 de tratamiento en enfermedad cardiorrenal, y esto es aún más fácil cuando tienes una presentación oral disponible. Les agradezco mucho su atención.